cómo la desaparición de Benedicto XVI nos puso frente a la gran tribulación. La tribulación del final de los tiempos, desatada en la Iglesia luego del fallecimiento de Joseph Ratzinger. Con la muerte de Benedicto XVI, el cielo ha removido el catejón que frenaba la tribulación y entramos de lleno en el periodo del final de los tiempos. Allí se manifestará el anticristo, sucederá una gran tribulación, parecerá que la Iglesia desaparece tal como la conocemos, y entonces Dios hará una intervención decisiva para que la humanidad vuelva a la fe y para derrotar al maligno. En la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo nos habla sobre el final de los tiempos y dice que primero debe darse una gran apostasía, lo que significa que muchos van a abandonar la fe, y luego aparecerá el hombre sin ley, el anticristo, que se hará pasar por Dios. San Pablo afirmó que en cada época hay un anticristo. San Juan agregó que el anticristo tiene que salir de las mismas filas cristianas. Y en varias oportunidades hemos dicho que no necesariamente el anticristo intermedio es una persona, sino que podría ser un sistema o grupo de personas. Pero San Pablo menciona que hay algo que detiene su manifestación, y que cuando este freno desaparezca, este hombre sin ley o sistema regirá el mundo. Y los hombres que no acogieron la verdad, o sea, a Jesús, se perderán. La gran apostasía y luego el anticristo vendrán, porque sólo así la Iglesia puede ser purificada lo mismo que el mundo. San Pablo nos dijo que primero iba a haber una apostasía generalizada, una pérdida de fe, que ya estamos viendo claramente. Quienes leyeron el texto original del tercer secreto de Fátima coinciden que el contenido de la hoja adicional que no se reveló alerta que la Iglesia sufrirá una fuerte pérdida de fe, apostasía, y que comenzaría en su vértice. Y hoy vemos que la confusión doctrinal de cardenales, obispos y sacerdotes es muy fuerte. Lo vemos en las proposiciones de la diócesis al sínodo de la sinodalidad. Y por otro lado, el cristianismo se ha desvanecido en lo que se llamó el mundo cristiano. ¿Y por qué sostenemos que Benedicto XVI fue el dique que contenía la manifestación del anticristo, el catejón? El cielo nos dio señales previas muy claras de que Benedicto XVI era el catejón. En las apariciones de Garabandal queda muy claro que luego de su muerte se abriría el final de los tiempos. El 3 de junio de 1963, las campanas de Garabandal empezaron a sonar porque Juan XXIII había muerto, y la vidente Conchita reveló que la Virgen le dijo que después de este Papa ya solo quedan 3, más uno que no contaba por su corto pontificado, y después vendría el final de los tiempos. Y hagamos la cuenta. Después de Juan XXIII vino Pablo VI, luego Juan Pablo I, que estuvo solo un mes, le siguió Juan Pablo II y posteriormente Benedicto XVI. De modo que luego de la desaparición de Benedicto XVI comenzaría un nuevo tiempo y se retiraría el catejón. Y en la profecía de los papas de San Malaquías encontramos lo mismo, porque el cielo siempre informa redundantemente. El penúltimo lema, el 111, alude a Benedicto XVI, pero el que sigue es el último de la lista y curiosamente no tiene número, como si fuera otra clase de pontífice o que engloba a más de uno. Dice: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana se sentará en el trono Pedro el Romano, que apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas acaben, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a las personas. El fin. De modo que queda claro que luego de Benedicto XVI vendría una gran tribulación, que había sido retenida hasta el momento de su muerte. Y tuvimos tiempo para prepararnos, porque hubieron además varias señales adicionales. La primera fue la muerte del pontificado de Ratzinger en cámara lenta. El relevo de Benedicto XVI se produjo en circunstancias que causaron conmoción. Renunció a su pontificado, pero siguió vistiendo con sus ornamentos de pontífice y el anillo del pescador. Cayó un rayo sobre la cúpula de San Pedro a las 17:56 horas del 11 de febrero de 2013,
el día en que anunció su dimisión. Y en el Ángelus del 26 de enero de 2014, Francisco soltó 2 palomas blancas al cielo sobre San Pedro y fueron atacadas inmediatamente por una gaviota blanca y un gran cuervo negro. La atacada por el cuervo fue muerta delante de los miles de personas presentes en la plaza. Y hoy estamos viendo que luego de la muerte física de Benedicto XVI, el proceso se ha acelerado. El primer nombramiento masivo de nuevos cardenales que elegirán al próximo Papa, que hizo Francisco, nuestro Papa actual, luego de la muerte de Benedicto XVI, fue el 9 de julio de 2023, y allí se profundizó el nombramiento de cardenales contrarios a la línea de Benedicto XVI y se relegó a conservadores de prestigio, lo que muestra una aceleración del cambio. Pero el nombramiento más llamativo fue la designación de Víctor Manuel Fernández, de sobrenombre Tucho, para el cargo de prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, una figura que es todo lo contrario a Benedicto XVI y muy lejos de la talla de los teólogos que le precedieron durante el mismo pontificado de Francisco, Gerard Müller y Luis Ladaria, al punto que Fernández había sido acusado por el cardenal Müller de herejía, por las tesis incoherentes que defendía. La Congregación para la Doctrina de la Fe tenía un expediente sobre Fernández que retrasó su nombramiento como rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina por preocupaciones sobre su ortodoxia. Tucho Fernández escribió el libro Sáname con tu boca, el arte de besar. Es acusado de actuar de manera indecorosa para enfrentar un caso de abuso como obispo de la Archidiócesis de La Plata. Ha expresado reparos sobre el lenguaje teológico utilizado para describir el fenómeno de la no heterosexualidad, nada menos que en el Catecismo de la Iglesia Católica, y ha expresado su apertura a la bendición de parejas no heterosexuales y otros temas más que hasta ahora estaban vedados por la Iglesia, con lo que parece que las cosas van a cambiar con este nuevo nombramiento. El principal órgano magisterial de la Iglesia, creado para proteger la integridad de la doctrina, ya no lo hará como punto central, y agregará la función de abrir la puerta a posibles excepciones alternativas a la doctrina tradicional, según lo expresado por Fernández. Y ante esto, ¿qué es lo que toca hacer a los católicos? El numeral 677 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que la Iglesia seguirá al Señor en su muerte y su resurrección, porque la Iglesia está llamada a seguir a su Señor crucificado. En la Biblia vemos que los discípulos intentaron que Jesucristo no pasara por su crucifixión y muerte. Pedro se resistió varias veces por tentación de razonar y actuar de manera puramente humana, con el noble propósito de salvar al Señor. En cambio, el Señor pidió a los discípulos una sola cosa: velar y orar para no caer en tentación. Mateo 26, porque Jesús resucitaría. De modo que si la Iglesia sigue a su Señor en la pasión, entonces su muerte no será aparente sino real. Parecerá a nuestros ojos que todo está verdaderamente perdido, como a los ojos de los discípulos que habían visto a su Maestro realmente muerto, pero luego resucitará. Por eso, este es un tiempo de velar y orar, como pidió Jesucristo, porque la Iglesia resucitará.